Y bueno, brevemente una nota histórica. El día de ayer, un aniversario más del natalicio de Máximo Gómez, héroe, Sí. héroe de la independencia cubana y un dominicano heroico que Bosch catalogó como el Napoleón de las guerrillas. Un gigante que creo que debe ser más estudiado y debe valorarse más en República Dominicana. Sí, y estoy Aprovecho de acuerdo para recordar contigo. eso. Estoy de acuerdo contigo, hay que estudiarlo más. En él se dan situaciones importantísimas que hablan sobre todo de la conciencia humana y de la conciencia de clases. Para que sepan, Máximo Gómez comenzó luchando acá en territorio dominicano del lado español. Sí, Oiga sí. esto, del lado español. Contra los patriotas dominicanos, irónicamente. Contra los Y patriotas luego dominicanos. en Cuba luchó a favor de los patriotas hermanos cubanos y se redimió. Pero, un gigante de Latinoamérica. Hay un detalle. Su conciencia o su cambio para entonces enrolarse en las filas del ejército mambí cubano, lo aprendió aquí cuando vio la injusticia de los españoles, cuando nos habían en esa guerra, todo lo que pasaba aquí con la presencia española de este lado y bueno, todo lo que se ha visto con la anexión y toda su conciencia se la hizo aquí, se fue a Cuba, regresó, Martí lo vino a buscar a Montecristi para la Guerra Grande, el famoso manifiesto de Montecristi, y se van en una yolita, Martí y Gómez, y 2 o 3 más, su hijo, después se van... que perdió la vida. Panchito Gómez, Toro, el hijo ofrendó su sangre por la libertad cubana. Claro, no, Gómez se lo lleva y es el lugarteniente de Antonio Maceo y Grajales, que también tiene sangre dominicana. El hombre que acompañó a Maceo, el titán de bronce, uno de los grandes libertadores de la independencia cubana, y con él muere el hijo de Máximo Gómez. Así es. Y los 3 grandes héroes, me corriges, Cavada, no, son los 3 grandes pilares de esa fase final de la lucha independentista. Claro. Bien sabemos que inicia el 68-78, me corriges, ahí está Carlos de Céspedes, ¿no? Carlos Manuel de Céspedes, padre de la Carlos Manuel de Céspedes, claro, la historia a veces a uno se le olvida algunos datitos, pero me corriges también, la carga al machete fue invención de Máximo Gómez, ¿no? Claro, Máximo Gómez fue el hombre que vio en el machete que se usa para cortar la hierba, para, imagínate, en un ejército mambí insurrecto, diezmado, sin armas de ningún tipo, no era fácil asumir esa guerra contra un ejército español tremendo, armado y todo en Cuba, estamos hablando, en Cuba, en la parte oriental, sobre todo de Cuba, y Gómez dijo, no, esto es a machete, a la carga a machete. Cuando los españoles vieron que aquellos cubanos, sobre todo de origen africano también, porque había una esclavitud, lo que hizo Carlos Manuel de Céspedes fue liberar a los esclavos de la esclavitud, hacerlos hombres negros libres, y ahí comienza la revolución independentista cubana, que tenía su precedente precisamente en la experiencia haitiana, que ya sabemos fue el primero en participar de la libertad a los esclavos, y todo ese ejército, pero eran morenos fuertes, trabajadores de la caña y el azúcar, que estaban en cuero, no había ropa, no había nada. Cuando esos morenos después, y bueno, gente de todos los colores y de todo, cogieron aquel machete y le fueron arriba a los españoles que iban a caballo con escopetas y todo, aquello fue tremendo, la masacre que oye, pánico le tenían, y fue la estrategia militar de Máximo Gómez. Y la lección histórica final, y ya con esto culmino, discúlpenme por este pequeño aparte histórico, en el manifiesto de Montecristi, 1895, el prócer José Martí, lo único que le ofrece a nuestro querido Máximo Gómez, la ingratitud probable de los hombres. Esa es una lección que no se debe olvidar. La ingratitud de los hombres es la gran pena
sigue por ahí. Y yo quiero, por último, decir algo de Gómez, que es muy difícil porque sé que es dominicano y todo. A los cubanos no se les puede quitar a Gómez, que ni piensen eso. Una vez escuché a mi querido profesor don Álvaro Albelo Hijo decir, bueno, vamos a regresar los restos de Gómez para acá. Los restos de Gómez descansan en un panteón en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana, es monumento nacional. Y ahí se deben quedar. Con una columna de mármol negro impecable, los restos del generalísimo Máximo Gómez. Último detalle, Máximo Gómez murió en Cuba. Máximo Gómez le ganó no solo a los españoles, le ganó a los americanos que intervinieron al final de la guerra cubano-española, frustrando el triunfo de Gómez, que era el que quedaba vivo. Antonio Maceo muerto, Martí muerto en Dos Ríos, y Gómez va, lo cuento todavía, Gómez va a caballo con esa tropa, habiéndole ganado a España para entrar triunfante en Santiago de Cuba, que era donde se entraba triunfante. Intervinieron los americanos la guerra en el 1899. Sí, la guerra hispano-estadounidense. Le quitaron ahí Filipinas a España, le quitaron Guam. Y ahí frustran. Y Puerto Rico. Claro, y ahí frustran la independencia cubana que había ganado Máximo Gómez. Le proponen, no obstante, iniciando el siglo XX, le proponen ser el presidente de Cuba. Y Máximo Gómez, con la humildad que le caracterizaba según lo que se ha escrito, dijo, yo no puedo cargar con una dignidad tan alta que solo le corresponde a un cubano. Mi misión concluyó. Y se fue a vivir a un lugar que le llamaban la Quinta de los Monos o una cosa de esa, donde vivía ya muy viejo. Y ahí murió en la primera década del siglo XX. Ese era Máximo Gómez. Gracias por recordarlo, Ernesto. Gracias mil. Gracias a ustedes.